Y recién bajado del avión desde Washington, el doctor Marcos Buscaglia. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué estuviste haciendo? Fui a las reuniones del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Son reuniones que se hacen 2 veces al año. Es como una... A ver. Antes de que cuentes contenidos. Sí. Contá para alguien que no haya ido nunca qué son esas reuniones que uno lee periódicamente en los diarios. ¿De qué se trata eso? ¿Cómo son? ¿Dónde son? ¿Quiénes van? ¿Qué se hace ahí? Son reuniones, se hacen 2 veces al año. Es como si fuera una reunión de accionista. Al final los países son como los accionistas del Fondo Monetario. La Argentina tiene el 0,66% de las acciones, vamos a poner así. Estados Unidos tiene más del 16%. Se reúnen y deciden cuestiones relativas al funcionamiento del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y discusiones adicionales sobre distintos temas. Lo que tiene de interesante estas reuniones es que como van todos los ministros de Economía y los presidentes de bancos centrales, los bancos de inversión... Del mundo. De todo el mundo, claramente, ¿sí? Entonces, los bancos de inversión aprovechan que están todos ellos ahí y organizan conferencias que son paralelas a la conferencia del fondo, ¿sí? Y a esas conferencias van inversores institucionales. Estos inversores que dijimos son los que compran los bonos argentinos, por ejemplo, van estos inversores a enterarse a conferencias, a presentaciones de estos presidentes de Banco Central, de ministros de Economía. No, dura menos, dura, te diría, bueno, miércoles a sábado, vamos a poner así las reuniones. Y vos ahí, en ese gran festival, digamos, de la economía, te llevas un panorama... de un montón de cosas increíbles. O sea, podés estar en una reunión y tener durante toda una tarde a ministros de Economía, presidentes de Banco Central de toda Latinoamérica, después te podés ir a una reunión sobre algo que está pasando en China, las elecciones en Francia, digamos, las políticas de Trump. O sea, uno aprende realmente mucho en esas reuniones. Y hay algo muy fundamental que uno va a buscar también, que es entender cómo es el sentimiento de estos inversores internacionales. En el sentido de, ¿están tranquilos con la economía global y por lo tanto van a poder seguir poniendo su plata en mercados emergentes o no? Te diría, contestá la pregunta, ya que la un entusiasmo como no veo hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Es como que de la lista de riesgos globales que podrían descarrilar esto, la gente, no digo que sea mi opinión, lo que digo, lo que uno ve es estos inversores están muy tranquilos con todo. Empezando, estaban tranquilos con la elección de Francia, vino el domingo y iban a decir, teníamos razón, están tranquilos con las acciones potenciales de la Reserva Federal, están tranquilos con China, que viene creciendo bien, están relativamente tranquilos con que Trump, la reforma tributaria, no. O sea, hay mucha tranquilidad. O sea, que la crisis que arrancó en el 2008, ese ciclo se da por liquidado. En ese ambiente. En ese ambiente se ve, sí, digamos, relativamente terminado y por lo menos se ve como que no hay nubarrones visibles en el horizonte que los limiten a decir voy a invertir dinero en países emergentes como la Argentina. ¿Sí? Cuando no hay nubarrones es cuando a mí me da miedo. A mí me da un miedo tremendo, bueno. sí. Porque después viene lo que llaman los black swans, los cisnes negros, ¿no? Esas cosas que pasan, nadie las previó, después que pasaron todo el mundo dice, pero era obvio, ¿no? ¿Cómo se inserta la Argentina ahí? Bueno, la Argentina, te diría mucho entusiasmo en la Argentina, presentaciones, te diría muy buenas, muy buen debut de Nico en las conferencias. ¿Estuviste con...? Estuve con Nico, no sé si podemos ver acá tenemos un testimonio. Muy bien. Exactamente. Buscaglia con Duhovne. Así es. Un encuentro Odisea en Washington. Un encuentro Odisea. Federico Sturzenegger ovacionado en alguna de las presentaciones. A la gente de Wall Street le gustan los banqueros centrales duros como Federico Sturzenegger. Que sube la tasa. Claro, Wall Street festeja las recesiones en realidad. No. Cuando hay recesiones como Wall Street quiere que le paguen. El paraíso. Wall Street quiere que le paguen. Y bueno, Nico, te digo, unas buenas presentaciones y mucho entusiasmo con Argentina. ¿Y razones? Razones es, básicamente, ven un conjunto de funcionarios de alto nivel comparativo con otros países emergentes, ven un conjunto de políticas que, aunque haya algunas dudas, obviamente, siempre con el tema fiscal, ven básicamente que es un país que ha dado un cambio muy importante. Entonces es como que nosotros siempre tenemos quejas, ¿no? El déficit fiscal está alto, Federico subió mucho la tasa, pero esta gente está comparando con otros países donde
hay cosas peores, vamos a poner así. Y dado que Argentina, además, la deuda rinde, el rendimiento es bastante alto. Además pagan. Además pagan, exactamente. Entonces, como que mucho entusiasmo, te diría, con Argentina, mucho entusiasmo con mercados emergentes. Diría que uno esperaría que estén viniendo flujos, a menos que haya uno de estos cisnes negros, ¿no? Sí, Uno de estos eventos inesperados. Un cisne negro se le llama un evento inesperado. Ahora, te pregunto yo a vos, mientras estaba allá, ¿Nico perdió el secretario legal y técnico? Bueno, lo está perdiendo. ¿Lo está perdiendo? Lo está perdiendo, exacto. Hubo un movimiento importante dentro del gobierno. Bernardo Saravia Frías, que era el secretario legal y técnico del Ministerio de Hacienda, ahora fue llevado a la Procuración del Tesoro. Para entendernos, el Procurador del Tesoro es el hombre que está en la cúspide de la pirámide de abogados del Estado. Es decir, es el que litiga, es el abogado del presidente y es el que litiga en nombre del Estado. Bernardo Saravia Frías es un abogado joven muy preparado, ha estado muchas veces en Odisea, nosotros lo consultamos mucho, es experto en finanzas, lo cual me hace pensar que Macri está mirando ahí un tema, hay muchos temas de deuda en el Estado argentino todavía, y él es un experto en eso. Creo que con Balbín ha habido algún problema de temperamento. Carlos Balbín fue el procurador anterior, el que se está retirando. Sé que hubo reproches porque no fue todo lo agresivo que tenía que hacer como defensor de la postura del Estado en materia de tarifas y tampoco lo fue en materia de negociación con los holdouts. Daría la impresión de que Macri está buscando a alguien con más temperamento y creo que habla de otro tema esta designación, que es que se va configurando un núcleo dentro del gobierno, un núcleo jurídico, a mi juicio muy interesante, que no es solo Bernardo Saravia, es Fabián Rodríguez Simón, es Pablo Clusellas, es José Torello. Ahí hay un team que está formando Macri en materia jurídica que creo que es virtuoso. Importantísimo para un presidente ingeniero, sí, para el cual el tema abogacía y el tema de la tramitación jurídica de los problemas siempre tiene algo de misterioso. Así que bueno, estas son las novedades que hay en el área de Hacienda y ahora Duhovne tendrá que encontrar un nuevo secretario legal y técnico, que es un cargo importante en Hacienda. Probablemente de todos los secretarios legal y técnicos, después del de la presidencia, que es Clusellas, el de Hacienda se llama... Es clave. A mí siempre me dijeron, si alguna vez vas al gobierno, lo primero que tenés que tener es un buen abogado. Por lo menos sos ingeniero, pero sos economista. Soy economista, exactamente. El otro tema que han dando vuelta, Carlos, es el tema de las reservas. Hubo un anuncio la semana pasada por parte del Banco Central que va a aumentar el nivel de reservas del 10% del PIB al 15% y eso originó un movimiento del tipo de cambio. ¿Te acordás que habíamos hablado que el tipo de cambio, el peso se estaba apreciando y que si no pasaba nada se iba a seguir apreciando o iba a seguir muy fuerte? Bueno, esto movió un poquito el tipo de cambio, 1,5%, 1,6% de depreciación. Y la pregunta que me hacen todos es por qué lo hacen y cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Por qué lo hacen? O sea, el objetivo que nunca te lo van a decir es evitar justamente la apreciación. No te lo van a decir. O sea, miraron el problema, vieron el problema. Vieron el problema que hablamos. Yo creo que con esto le da mucha libertad. Para que te des una idea, implica comprar más o menos 30.000 millones de dólares. No dieron una... ¿Cuánto es en relación con las reservas que tenemos? Bueno, es muy bueno. No sé si podemos ver un gráfico porque ahí uno puede ver lo pobres que son, lo bajas que son las reservas argentinas. Esto son las reservas sobre el PIB, que es una medida de la economía. Mira, Perú. Observen qué bajo es con respecto a otros países. Es más, en las reservas de Argentina hay un problema con el gráfico. La parte de la izquierda es a noviembre, es decir, lo que dejó Cristina. Y el gráfico de la barra de la derecha de Argentina es a marzo de este año. Sí. La parte azul, el problema de las reservas argentinas, además, Carlos, es que son prestadas en gran parte. Es decir, una gran parte de las reservas son swap de monedas con China, depósitos del sector público, del sector privado. Entonces, en noviembre de 2015, las reservas, la parte azul, fíjate que no se ve. Cristina dejó 0,3 del PIB de reservas netas. O sea, netas, casi nada. ¿qué le llaman? Reales. Reales, que son propias del central, de propiedad del central. Porque hay otra parte que son prestadas. ¿Prestadas por quién? Los chinos y por los depositantes de depósitos en dólares del gobierno y privados, que como los bancos no lo usan, termina depositado en el Banco Central.
30.000 millones que vos decís que van a comprar, ¿equivale a qué? Hoy, ¿cuántas son las reservas del Banco Central hoy? Bueno, más o menos 10, como podés ver en el gráfico, más o menos 10 van a aumentar a 5. No se sabe exactamente en cuánto, supuestamente van a ser 2 años. ¿Qué va a significar para el bolsillo de la gente esta operación? Yo creo que lo que va a implicar es que no creo que lleve a una gran depreciación, lo que sí es que con esto el Banco Central va a evitar, si quiere, una apreciación del peso desde los niveles que tenemos ahora. Es decir, va a corregir un poco lo que llama el retraso cambiario. Exactamente, pero no mucho tampoco, porque tampoco es tanto. Si pensamos, implica comprar 15.000 millones de dólares por año. El gobierno, solamente el gobierno, el año pasado le vendió 10.900. Este año le va a vender más o menos lo mismo. Es decir, en el mercado, las compras en el mercado, o sea, a los privados, tampoco son tantas, comparado con lo que ya viene haciendo. ¿Me explico? Lo que sí es que le damos... Pequeña corrección. Pequeña corrección. Muy pero bien, importante, Marcos. pero importante para evitar la apreciación Nos queda de nuevo fiscal. el problema fiscal que lo traemos de arrastre del la semana lunes pasada. anterior. Nos lo llevamos para el lunes que viene. Exactamente. El lunes que viene la cuestión fiscal con Marcos Buscaglia.